El Silabario, un podcast cultural. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Hoy nos encontramos en el complejo cultural Los Pinos, dentro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Vamos a conocer la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Acompáñenos en este recorrido por el Sencali. Y vamos a conversar con la directora de este espacio de Cultura Alimentaria, Dulce María Espinosa. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien, bienvenidos a este nuevo museo recién inaugurado el 29 de septiembre y que es parte de los proyectos prioritarios de la Secretaría de Cultura. Está dentro del proyecto también de este gran proyecto que es Chapultepec y que, bueno, pues es una idea original de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. Pues gracias por recibirnos, estamos muy contentos de conocer este espacio dedicado al maíz y a la cultura alimentaria y pues vamos a recorrerlo y pues lo primero que nos gustaría saber, Dulce María, es ¿en dónde estamos parados? ¿Qué es este edificio en el que nos encontramos hoy y que se abre como parte de este gran proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura? Bueno, pues este es un edificio muy antiguo que albergó el primer molino de trigo de América Latina. Es el único edificio histórico que hay aquí en Los Pinos y contiene en esta primera sala justamente la explicación histórica de cuándo surge este molino, qué alberga este molino y bueno, como es un edificio tan antiguo que fue habitado por la Guardia Nacional, ¿no? Hasta el 2018 que entra la secretaria y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empieza a pensar en la idea de que esto sea un museo más que dedicado al trigo, al maíz, ¿no? Porque es una apuesta temática de la propia Secretaría y poner el tema de la alimentación, de la cultura alimentaria de México es una de las prioridades. Entonces se toma este edificio y se aborda para que contenga este museo y es el maestro Oscar Hagerman quien hace toda la curaduría del edificio como tal. Era un edificio que estaba en muy mal estado y bueno, como pueden observar quedó muy bien habitado para contener, ¿no? estas temáticas. En esta sala van a ustedes poder observar diferentes exposiciones durante el año y en las otras salas, en las otras 8 salas que tiene este museo, lo que vamos a observar pues es una exposición permanente relacionada al maíz, ¿no? Que en realidad pues es el vínculo con nuestra historia alimentaria. No quiere decir que el trigo no, también somos unos grandes consumidores de trigo, pero está dedicado justamente al maíz, de ahí su nombre, Sencali, Casa del Maíz en náhuatl. ¿Por qué hablamos de un museo vivo cuando hablamos de Sencali? ¿Se pensó como un espacio en el que se podía ir más allá del diálogo que se tiene cotidianamente con una exposición? ¿O cuáles fueron los objetivos que se plantearon en este proyecto? Sí, justamente hablar del grano que nos da de alguna manera identidad en términos alimentarios, ¿no? Es un grano vivo, es un grano que además está estrechamente vinculado a la mano humana. El maíz no crece por sí mismo, solo crece a la par, ¿no? De que la gente lo siembre. Y eso es algo que denota justamente que es una semilla viva, que depende de las personas, de aquellos grupos, ¿no? De aquellas mujeres, de aquellos hombres que deciden reproducirlo y además manejarlo genéticamente, ¿no? Esa es un poco la idea que trata de dar este museo, de que es algo vivo, de que depende de la gente. Y bueno, los mexicanos que somos los grandes consumidores de maíz en este globo, ¿no? Somos las personas los que los consumimos, a diferencia de en otros lugares que lo dan de comer a los animales, ¿no? Aquí es el centro de origen del maíz. Se dice fácil, pero son miles de años para haber llegado a todas estas variedades, ¿no? Hoy tenemos 59 variedades originarias de México y eso es un motivo suficiente para tener un museo como este, ¿no? Padrísimo, pues vamos a conocer más, vamos a caminar de este lado. Sí. Justamente aquí hay una maqueta de este edificio que es muy característico de la zona del Bosque de Chapultepec, que se puede apreciar desde algunas partes altas como el castillo. Así es. Y que
Es un edificio que, como bien decías, atravesó un proceso de restauración muy importante y que estuvo a cargo de un equipo integrado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también de varias áreas de la Secretaría de Cultura. Así es, bueno, la curaduría del edificio como tal, con sus 82 ventanas, porque eso es, curar un edificio con estas características no es nada sencillo, era un edificio con humedad, era un edificio muy antiguo, entonces gracias al maestro Oscar Hagerman, gracias justamente a la curaduría del maestro Juan Garibay y de la curaduría en la exposición de la maestra Cristina Barros, es que se logra un edificio que contiene una exposición como la que vamos a ver en este recorrido. Pues acompáñenos, vamos a conocerla. Seguimos recorriendo Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, y ahora estamos en la sala dedicada al origen del maíz. Y por acá vemos, Dulce María, un mapa que nos da una idea de restos arqueológicos que se han encontrado del maíz que datan hasta de más de 8,000 años. Así es, esta es la sala que nos habla de la domesticación del maíz, ¿no? Que es todo un tema cuando hablamos del maíz, porque como ya les explicaba, están de la mano, ¿no? El maíz y los seres humanos que habitaron este territorio justamente hace 8,000 años, es el datamiento más antiguo en términos de los restos arqueológicos. Estamos hablando de comales, ¿no? Y de aquellos vestigios que tienen que ver ya con la tecnología que se vincula al maíz. Pero también encontramos todo este discurso visual en relación a la periodización, ¿no? De lo que tiene que ver con los olotes o con los maíces más antiguos que tienen que ver con el teocintle, ¿no? O el padre, ¿no? De todos los maíces, ¿no? Que como pueden ver aquí tiene su fechamiento hasta el 700 antes de Cristo, 150, ¿no? 700 antes de Cristo, wow. ¿No? Entonces hablamos de chapalotes, hablamos de prechapalotes, ¿no? Variedades o razas que todavía encontramos hoy y que están íntimamente ligadas, insisto, al manejo humano. Ese es el gran hito, ¿no? Del maíz cuando hablamos de sus orígenes. No existe maíz sin la mano humana, ¿no? Correcto. Esa es una relación muy importante de entender. Muy bien, y bueno, de este lado vemos justamente parte de esa gran riqueza de variedades que existen en torno al maíz. Así es, aquí tenemos un mapa excelentemente realizado por la Comisión Nacional de Conservación y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, quienes tienen como mejor fechadas y caracterizadas las razas. En este caso son 59 razas de maíz que van, fíjense, en este mapa es increíblemente, tenemos desde los más grandes, ¿no? Que llegan a medir hasta 40 centímetros de largo, que es el maíz jala, y los pequeños que son olotones y otras variedades que encontramos allá abajo. También aquí vamos a encontrar estos maíces que están en estas cápsulas, que es una donación de la Universidad de Chapingo, el doctor Ortega Pasca, que es un especialista en esta periodización y caracterización de estas mazorcas, quien dona, ¿no? al Sencali este material invaluable y que nos habla, por ejemplo, pues de las características físicas, de los colores, del grosor, que todo esto va a ser importante a la hora de la selección de los maíces, a la hora que las personas in situ en sus parcelas eligen qué sembrar para comer y para realizar, ¿no? los distintos platillos, ¿no? Que vamos a encontrar pues en todo el país, ¿no? Entonces vamos a ver aquí otra relación importante, que es el maíz vinculado necesariamente a la cocina, ¿no? Claro. Si nosotros no tuviéramos esta variedad de maíces, ¿no? Toda esta caracterización que los científicos, los agrónomos y las propias comunidades indígenas han hecho, no tendríamos esta vasta gastronomía mexicana que hoy está reconocida a nivel mundial, ¿no? por la UNESCO, como una de las pocas gastronomías reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. Aquí, por ejemplo, vemos
este maíz comiteco, que es un maíz muy largo, pero que le gana justamente este que es el más largo de todos, que es el jala, ¿no? Wow. Que es verdaderamente largo. Existe en una comunidad en Jalisco, justamente jala, y bueno, habla, ¿no?, de esta diversidad, de estas 59 razas que se han desdoblado en casi 400 especies de maíces solo aquí en México, ¿no? Por eso es importante la defensa de los maíces y de estas variedades locales. No existen en otro lugar del mundo. Digamos que somos el semillero de maíces del mundo, y eso queda plasmado justamente en esta sala del Sencali, a la que los invitamos a visitar y a conocer un poco más del origen del maíz. Buenísimo, pues vamos a seguir recorriendo Sencali, la Casa del Maíz y la cultura alimentaria. Y algo que me gustaría preguntarte, Dulce, es ¿por qué consideras que es importante que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, tienen que venir, o por qué tienen que venir a conocer la historia del maíz para empezar? Pues porque el maíz habla también de la historia de nosotros, ¿no? De dónde venimos, por qué comemos lo que comemos, por qué somos como somos, por qué nuestra cocina es como es, por qué es importante reconocernos en nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque estos pueblos originarios nos han dado y han hecho que perviva estas 59 razas de maíces. Yo creo que hay que voltear a valorar a nuestro país. Creo que últimamente valoramos más la tecnología, mucho más procesos contemporáneos, y se nos olvida que el maíz también es contemporáneo. Ha sobrevivido a 8,000 años, ¿no? Y sigue vigente y sigue siendo el fundamento de nuestra dieta. Creo que algo podríamos reflexionar con respecto a ello, ¿no? Y para ello ahora nos encontramos en esta sala dedicada a la milpa, que es pues esta tecnología mesoamericana, por llamarla de una forma, sí, que se ha mantenido hasta nuestros días y que es donde crece el maíz, pero que además es la casa también del maíz, ¿no? Así es. Es el entorno en el que se desarrolla y que a veces o muchas veces no conocemos de qué se trata. Así es, la milpa, que como dice bien aquí, significa lugar de cultivo el náhuatl, o milpan, mili, parcela sembrada encima de la tierra, ¿no? La milpa es un sistema productivo que conlleva con mucho conocimiento, ¿no? Este conocimiento de 8,000 años que se basa en la observación, ¿no? En la selección de las semillas que se quieren sembrar en estos espacios que contienen no solamente el maíz, sino que contienen una variedad increíble de especies que nosotros podemos observar en nuestras mesas. Entonces la milpa es conocimiento, es biodiversidad, es salud, es autosuficiencia y autonomía alimentaria, pero también es identidad y también es cultura y espacio sagrado, ¿no? Todo esto porque la milpa se siembra a lo largo y ancho de todo el país. Y esto significa, ¿por qué conocimiento? Porque son estas personas quienes la han sembrado por miles de años, que han desarrollado este conocimiento a partir de elegir, por ejemplo, si siembran un maíz chaparrito, un maíz más gordo, un maíz más delgado, ¿no? En relación justamente a la cocina que les gusta comer. Pero también deciden sembrar estos maíces al lado de los jitomates, o al lado de las calabazas, o al lado de los quelites, ¿no? De los que tenemos casi 2,000 variedades, ¿no? Eso es conocimiento. Se dice, como en estas fotos que son tan bonitas, ¿no? Es símbolo también y es ritualidad, porque la gente va y le canta, ¿no? Al maíz, ahí mismo en la tierra. Es conocimiento también porque miren, dentro de toda este mundo de maíz en el que está, por ejemplo, esta mujer, ella elige las semillas que va a reproducir el siguiente año. Es autonomía alimentaria porque no necesitan comprar las semillas, las tienen aquí, ¿no? Y tienen una diversidad. Aquí, por ejemplo, vemos a esta mujer con sus calabazas, con sus flores de calabaza. Entonces también es salud, porque le permite, la milpa a las personas, nos permite a todos una variedad, ¿no? De colores, de sabores y con ello de nutrimentos. Entonces la milpa es un regalo de estas comunidades originarias, ¿no? Que persisten en la idea de sembrar sus propios cultivos y de no depender de
de las grandes empresas o del comercio para obtener estos alimentos tan preciados, ¿no? Esta milpa que está vinculada también al desarrollo de tecnologías particulares para desarrollarla, ¿no? Desde los azadones, ¿no? Estas puntas de palos sembradores, ¿no? Que se siembra, con los que se ayuda a sembrar la milpa, ¿no? Ya sea si se siembra a paso o como según se mida, ¿no? La distancia pertinente a la que se debe de sembrar un maíz, de acuerdo a si en el ínter se va a sembrar un jitomate, si se va a sembrar una calabaza. Y tenemos también estos canastos y estos bules, ¿no? Como les llama la gente, en sus localidades, que permiten aquí, por ejemplo, contener la semilla que se va sembrando. Y aquí el agua que la gente, o el pulque, o las diferentes bebidas que se hacen también a partir de las diferentes variedades de maíz, que van a servir para que la gente se vaya hidratando en parcelas que requieren un gran trabajo para que se produzca, ¿no? El trabajo, entonces, es también, ¿no? Un valor de la milpa. La gente destina, junto con sus animales, por ejemplo, en las distintas etapas para sembrar el maíz, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho conocimiento, ¿no? Y un vínculo con la tierra que nos parece que es interesante de reflexionar, ¿no? En estos momentos en donde pues tenemos una pandemia que lo que nos ha dicho es que estamos comiendo mal, ¿no? Que no tenemos las defensas necesarias para sobrevivir a estos virus, a estos bichos que andan por ahí, y vemos, por ejemplo, cómo la gente en el campo que tiene unas dietas más saludables, es decir, con menos contenidos de agroquímicos, de fertilizantes, de colorantes y conservadores, tienen más herramientas, ¿no? Para fisiológicamente poder afrontar esto. Pues cuánta riqueza no solo cultural, sino nutricional justamente. Me llama mucho la atención esta parte que está dedicada a los quelites y me gustaría preguntarte cuáles son tus quelites favoritos. Híjole, yo creo que la verdolaga, el quintonil a mí me fascina, el amaranto, ¿cómo no? ¿No? Que uno diría, ¿cómo que es un quintonil? Pues sí, se comen las hojas, ¿no? No solamente la semillita, que es la que se revienta. Entonces, justamente por eso decimos que al lado de una gran riqueza nutricional hay un gran conocimiento en relación a estas plantas, ¿no? Si estas personas no hubieran mantenido este proceso de conocimiento, ¿cuánto tiempo nos hubiéramos tardado nosotros en descubrir que estas plantas son comestibles, que estas plantas son medicinales, ¿no? Esa es la importancia de reflexionar acerca del maíz, ¿no? Que con él conlleva todo un proceso de saberes que hay que reconocer como propio, ¿no? No nada más que vengan las farmacéuticas, claro, y ellas detenten, ¿no? Todo este conocimiento y lo patenten, ¿no? Sino que nosotros podemos detentar este conocimiento a través del uso de las plantas, ¿no? De reconocer para qué sirven, cómo sirven, y desde los diferentes niveles de edad, ¿no? Porque las plantas tienen un uso de acuerdo si eres infante, si eres mujer, si eres hombre. Entonces hay todo un cúmulo de conocimientos que creemos que un museo como este puede activar, ¿no? Pues qué rico. Ya se nos antojaron los quelites y la variedad es impresionante y no sabemos justo que crecen en torno a la milpa, ¿no? Estamos hablando pues de una variedad impresionante, desde los guanzontles, el pápalo, ya se nos está antojando. Vamos, sigamos en este recorrido por el Tzencali. Vamos al siguiente piso, sí, donde vamos a conocer un poco más acerca de el maíz, de su historia, de sus usos. Acompáñenos. Seguimos en Tzencali, la casa del maíz, y del maíz todo se utiliza. Estamos conversando con Dulce María Espinosa, directora de este Centro de Cultura Alimentaria. Así es, en esta sala lo que ustedes van a poder observar y aprender es justamente que el maíz es una planta de la que todo se utiliza, es integral, ¿no? Y esto tiene también que ver con el conocimiento ancestral, ¿no? Y aquí es donde vemos la íntima relación entre una planta y la gastronomía de un pueblo, ¿no? Cómo a partir del conocimiento de esta planta, por ejemplo, podemos usar
los pelitos de la milpa que se usan para curar, para hacer tecitos, las hojas, ¿no?, del maíz que se utilizan para cocinar, los indispensables tamales de los cuales hay una variedad increíble en este país, pero también se utilizan las hojas de la propia planta para hacer también tamales. La caña de la planta también se utiliza se come como dulce, o se utiliza también para que los animales, el ganado, los burros, puedan también comerla. Entonces es una planta que se utiliza de manera integral y eso también la hace una planta preciosa. En términos de todos los platillos que se pueden realizar en el país, bueno, tenemos todas las cocinas regionales, ¿no?, que están en todos los estados, incluso en los del norte que dicen, no, en el norte solamente se come harina de trigo, pues no. En el norte también se come mucho maíz y se han preservado maíces tan importantes como los chapalotes, ¿no?, que son de la variedad de los maíces palomeros, pero que allá se utilizan, por ejemplo, para hacer coricos, ¿no?, que es una especie de galleta que se elabora con maíces, ¿no? El elote en la cocina, pues ya saben que podemos hacer panqués, tamales, comerlo cocido, o sea, esta planta es de una riqueza, ¿no? Unas posibilidades infinitas. Infinitas de cocinar, pues cualquier cosa que queramos. Tenemos estas, a ver si ahora funcionan. Así tenemos estas como pantallas interactivas para que también la gente pueda descubrir, ¿no?, algunas cosas ay, ni sé bien qué onda con esto, es que hasta hace poco no servían. Entonces, bueno, en esta sala lo que nosotros tratamos de transmitir, fíjense, todas las variedades de alimentos que pueden salir del maíz, ¿no? Enfrijoladas, enjitomatadas, gorditas de la villa, ¿no? Aquí la gente va a encontrar pellizcadas, suspiros. Y los nombres son muy también bonitos. Los nombres pueden variar, ¿no? Así Porque es. incluso las preparaciones entre las distintas regiones que conforman nuestro país, pues son muy diferentes. Y además muchas también tienen que ver con las lenguas originarias que hay en los estados. Por ejemplo, en Oaxaca o en Hidalgo podemos encontrar una variedad de nombres increíbles para un mismo platillo, ¿no? Y entonces encontramos desde una sopa azteca, ¿no?, hasta un pan, hasta un molde de olla, tostadas, vaporcitos, comida dulce, comida salada, que se elabora con el maíz, pero también con todos los productos que derivan de la milpa, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los envoltorios, ¿no?, de los distintos maíces y vemos que esta es una hoja de papatla, que es diferente a la hoja de plátano, pero también vemos la hoja de totomostle, como se le dice en las comunidades nahuablantes, ¿no? Entonces, por eso era tan importante lo que les decía hace rato de cómo se vincula el maíz, o sea, que el maíz es una planta humana, humanizada, no se puede reproducir, ¿no?, como otras plantas si no se siembra por la mano humana, ¿no? De acuerdo. Pues en esta sala estamos viendo justo estamos echando un vistazo, es una mirada a la riqueza de la cultura alimentaria, pero hay que decirlo, aprovechando que estamos en este espacio, que actualmente los fines de semana aquí en el Sencali hay comida. Hay gente que está preparando comida con base en el maíz que viene justamente a dar muestra de esa riqueza. Así es, todos los sábados y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde montamos un mercado que le llamamos El Solar, ¿no? El solar, que es este espacio que tradicionalmente está en muchas de las comunidades al lado de las casas y donde se siembran las milpas, ¿no? De donde se obtiene toda esta riqueza culinaria, y entonces ustedes van a poder venir a este solar los sábados y los domingos a probar una variedad, ¿no?, de derivados del maíz, por supuesto, pero también a probar la enorme gastronomía que acompaña a la cultura alimentaria de México, ¿no? Aquí podemos ver bebidas que también pueden encontrar ustedes aquí en el solar, y bueno, también pueden venir a hacer casi su despensa. Claro. Porque encontramos desde amarantos, hojas verdes, salsas, tortillas, panes, ¿no?, que elaboran justamente pequeños y medianos productores que estamos empezando a invitar, porque este es un proyecto nuevo, apenas tenemos
4 fines de semana con este tianguis, pero ya funcionamos todos los fines de semana. Buenísimo, pues hay que venir a desayunar y hacer las compras para la comida aquí a Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Y pues bueno, vamos a seguir en este recorrido. Acompáñenos de este lado, que lo que estamos viendo pues es una cocina, ¿no? Es una cocina tradicional. Michoacana, ¿no? Que nos habla también de la cultura de la cultura alimentaria de México, ¿no? Esto tiene que ver con pues toda la tecnología, ¿no?, que se ha creado también alrededor del manejo y del cultivo del maíz, ¿no? Son elementos necesarios para el maíz, por ejemplo, esta que es una pichancha, ¿no? Esta es una coladera tradicional elaborada de barro y que ahí se pone el maíz cuando ya está cocido, ahí se pone para limpiarlo. El maíz se tiene que limpiar, lo vamos a ver en la siguiente sala, con los procesos de nixtamalización, y este tipo de tecnologías sirvieron durante miles de años, ¿no? Hasta que hoy tenemos ya otras coladeras. Sin embargo, seguimos usando coladeras, ¿no? Hay gente que valora muchísimo estas que son tradicionales porque dan un sabor al maíz, ¿no? Diferente, ¿no? Y lo dicen las propias cocineras tradicionales de muchos estados de la República. También tenemos, el asunto de que sean elaboradas con madera, con barros. En este caso, por ejemplo, estos que se han utilizados con pastos, ¿no? Y con otro tipo de fibras también tienen un sentido, ¿no?, dentro de la propia cultura alimentaria de los lugares en donde se producen. No nada más es lo tradicional porque sí, ¿no? También hay un uso vinculado que tiene que ver con el darle el sabor, ¿no?, a los alimentos, y también generar todo un contexto, ¿no?, en el que consumir los alimentos para que sepan más ricos, para consumirlos en familia, ¿no? El alimento, la manera y las personas con las que lo consumimos también hacen que un alimento, ¿no?, sea mucho mejor saboreado, más apreciado, ¿no? En el caso de las tortillas, por ejemplo, mucha gente valora el hecho de que se hagan a mano, ¿no? Claro. Todos esos son elementos que nos hablan de la cultura alimentaria de este país y que es interesante de reflexionar, ¿no?, acerca de ellos. También, por ejemplo, sí apreciamos las tortillas hechas a mano, pero también implican una serie de cosas no tan ventajosas para las mujeres, ¿no? De cosas de las que también podemos reflexionar aquí, ¿no? No todo es pan y hojuelas, ¿no? Cuando hablamos de la cultura alimentaria hay cosas y temas vinculados que valdría la pena de reflexionar también en aras de, por ejemplo, hacer las tortillas con leña ha dejado a muchas mujeres en este país con problemas de vista. Entonces hay muchas cosas que reflexionar ahí y que los invitamos a reflexionar aquí. Para eso está este museo, ¿no?, para que nos apropiemos de este tema. Buenísimo, pues vamos entonces ahora a conocer de qué se trata la nixtamalización, Dulce, en este recorrido por Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Acompáñenos. Seguimos en Sencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, y ahora vamos a hablar sobre la nixtamalización. ¿Qué es la nixtamalización? Pues lo que es muy interesante de reflexionar en esta sala es cómo a partir de la observación, ¿no?, de los antiguos mesoamericanos que habitaron estos territorios, se fueron dando cuenta que el maíz podría transformarse y podría elaborarse esta variedad de cosas que acabamos de ver en la sala anterior. Y en esta sala vamos a reflexionar sobre un proceso tecnológico que hizo la diferencia en términos nutrimentales, ¿no?, que se llama la nixtamalización. Hay otros procesos interesantes como son, por ejemplo, las palomitas de maíz, ¿no? Las palomitas de maíz son un producto, ¿no?, de este conocimiento y de esta observación de estos antiguos pueblos mesoamericanos, ¿no?, que observaron que al someterlos a un calor seco, justamente en comales, ¡pum!, ¿no?, se hacían palomitas, ¿no? Explotaba el grano del maíz y eso hizo pues que también el maíz se convirtiera en algo pues muy deseado, ¿no? Ahora lo vemos en todos los cines, pero en realidad su origen es en estas comunidades originarias, ¿no? Y lo mismo pasa con el proceso de nixtamalización, ¿no? Como vemos, el maíz
naturalmente hay ciertas características que no tiene, que si no hubiera sido sometido al cocimiento en agua y al que se le introdujera cal, ¿no? No hubiéramos desarrollado una variedad de características muy relevantes, como podemos ver en esta placa, ¿no? Dice, con la nixtamalización, con este proceso de cocimiento del maíz en agua al que se le adiciona cal, lo que obtuvimos, por ejemplo, ganamos fibra, porque al grano, al cocerse, se le desprende un ollejo que se le llama, y eso es fibra para nosotros, ¿no? Ganamos digestibilidad, porque ayuda, esta mezcla entre agua y cal y calor, ayuda a digerir mucho mejor el maíz. Ganamos proteína, porque con él se reventó, no sé cómo se dice muy bien, pero se generó un proceso proteico muy importante que solamente se logró generar a través del calor y el agua y la cal, ¿no? Ganamos energía también, porque este proceso lo que hizo fue provocar que la niacina, que es un aminoácido muy importante para generar esta energía, ¿no? Pero también ganamos, por ejemplo, en lo económico, porque al nosotros cocer el maíz así, duplicamos la cantidad de masa que podemos obtener de esto, ¿no? Entonces, fíjense, ganamos calcio también las mujeres, eso es un dato importantísimo que nos da la cal, ¿no? Y eso para las mujeres fue muy importante por el proceso que conlleva el tener hijos. Acarrea muchos problemas de calcificación en las mujeres, porque el bebé se lleva todo el calcio, y entonces el consumo de tortilla y de maíz procesado de esta manera, lo que provocó es que la mujer que consumía el maíz bajo este proceso no tuviera problemas de calcificación. Ahora, esto, además, fíjense, es muy importante, porque cuando viene la conquista, los españoles no observan el conocimiento que hay atrás del manejo del maíz. Se llevan el maíz como tal, como mazorca, pero no se llevan la tecnología vinculada al maíz. O sea, la nixtamalización es un proceso que solo se hace en México. Eso yo creo que también es importante, que la gente venga, lo aprenda, lo reconozca, porque eso es darle valor a nuestras comunidades originarias. Son comunidades que conllevan conocimientos increíblemente importantes en términos de la alimentación, pero son conocimientos también que hablan de procesos químicos, de procesos físicos. Entonces no hay algo de ignorancia alrededor de este grano, ¿no? Lo que hay es un acompañamiento de conocimiento. Por ejemplo, todos los procesos de molienda también implican conocimiento en relación a cómo tratar a esta planta, ¿no? Entonces, la nixtamalización se vuelve un gran tema, ¿no?, a la hora de hablar del conocimiento vinculado a esta especie y de todo lo que acarrea este conocimiento en términos de la salud, ¿no? Si a nosotros, por ejemplo, ahora las grandes harineras nos venden maíz sin nixtamalizar, imagínense las consecuencias en términos de salud, ¿no? Lo que vamos a tener son mujeres sin calcio, alimento que no nutre, ¿sí? Por eso es importante la nixtamalización, y por eso es importante defender el conocimiento que va acompañando a estas 59 razas de maíces. Wow, pues el maíz es conocimiento, y justo por eso tienen que venir a esta Casa del Maíz. Así es. Pues vamos a seguir recorriendo, sí. Vámonos al siguiente piso, porque hay mucho que ver. Nos gustaría mostrarles a detalle cada una de las piezas que se exponen en este espacio, pero más bien les vamos a recomendar que vengan personalmente, que pasen un día en este Centro de Cultura Alimentaria, que conozcan la historia del maíz, los procesos del maíz, y que, como ya decíamos, pues también vengan a comer y a comprar productos para su
para comer, para preparar. Sí, y también productos de artesanía vinculados. Por ejemplo, van a encontrar aquí palas, van a encontrar sartenes hechos también de cobre, ¿no? Que en algún momento también son importantes para el cocimiento de ciertos tipos de vegetales o de elementos que encontramos en la milpa. Van a encontrar servilletas, en fin, una serie de artesanía vinculada también a la alimentación, ¿no? Padrísimo, pues sigamos en este recorrido. Pues ahora vamos a hablar acerca del valor simbólico del maíz. ¿Qué significa el maíz en nuestra historia, en nuestro presente? Ya hemos conversado ampliamente acerca de la cercanía que ha tenido el maíz desde hace 8,000 años por lo menos en estas tierras y de cómo los mesoamericanos, los pueblos mesoamericanos construyeron tecnología en torno a esta planta maravillosa y cómo esta tecnología se ha ido transmitiendo hasta nuestros días y conservamos muchos de esos procesos, pero además de eso, vemos que el maíz está presente en las zonas arqueológicas, por ejemplo, de los antiguos pueblos mesoamericanos que se encuentran, que están impresas dentro de obras pictóricas, ¿no? Es decir, el maíz siempre ha estado con nosotros y el maíz es cultura y es historia. ¿Qué podemos ver en esta sala, Dulce? Pues mira, esta sala a mí me gusta muchísimo porque de alguna manera nos explica cuáles son las bases, ¿no?, en las que está el maíz en términos de las creencias, de dónde vino, quién nos dotó de esta planta maravillosa. Y este arco que nosotros tenemos aquí atrás justamente nos habla de esta vida simbólica, ¿no? En los pueblos mesoamericanos se cree que el maíz fue dado por la hormiga, quien robó a los dioses el sagrado maíz, ¿no? Y entonces en este arco que trata de contarnos la historia a través del arte, ¿no?, de las semillas, este arco está elaborado con alrededor de 80 tipos de semillas diferentes, ¿no?, muchas vinculadas a la milpa, otras no, pero trata de describirnos, ¿no?, justamente esta base simbólica en donde son los dioses, ¿no?, mexicas en este caso, quienes dotan a la humanidad de esta semilla preciosa. Y también va acompañada del conocimiento que tenemos, ¿no?, sobre esta semilla. Entonces está en la base de cómo explicamos nosotros nuestro estar en esta tierra, de dónde venimos, ¿no?, y nosotros justamente podemos sobrevivir gracias a ella. Entonces está en el fundamento de nosotros, ¿no?, está en nuestro diálogo con lo sobrenatural. Y estas son las bases, ¿no?, que hacen que estos campesinos, que estas mujeres que seleccionan las semillas, que estos campesinos que las reproducen también tengan estos diálogos. Hoy sabemos que en las parcelas, por ejemplo, las personas tocan, cantan, ¿no?, y hacen ofrenda a los dioses de los 4 puntos cardinales, ¿no? Y estos 4 puntos cardinales a los que se ofrenda para tener una riqueza en la producción de maíz, en la variedad del maíz, y de esa manera que esta riqueza se exprese también en la culinaria que tenemos todos los días, en la variedad, en la diversidad, ¿no? Nosotros también sabemos, ¿no?, cómo todo el mundo indígena previo a la llegada de los españoles, ¿no?, tiene estas bases simbólicas, pero también cómo se va construyendo un país mestizo, una religión amestizada, ¿no? Vemos a San Isidro como el gran representante de los campesinos, de los labradores, ¿no? Y cómo esta historia se representa en estos arcos, nos dice que estas explicaciones están todavía, ¿no?, en el México contemporáneo. Por eso yo digo, la vida simbólica de un pueblo, ¿no?, si bien la podemos encontrar en el pasado, pero también está en el presente. Por eso esta sala es muy importante, que vengan y reconozcan estos discursos, ¿no?, que vengan y se sientan de alguna manera identificados con esta riqueza, ¿no?, porque es lo que nos da identidad de alguna manera. Está bien reconocernos como ciudadanos del mundo, pero esto sí es muy de México, ¿no?
todo este arte prehispánico, ¿no? Lo que nos dice, ¿no? Es que está en nuestras creencias como pueblo multicultural, ¿no? Porque aquí están representadas solo algunos grupos étnicos, pero sin embargo sabemos que esta vida simbólica está en las bases de prácticamente todas las poblaciones originarias del país. Correcto. Forma parte de su cosmovisión, de su forma de verse en el mundo, y justo esto que decías, ¿no? El ser o el conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente, y en el caso del maíz, pues bueno, conocer su historia debe ser motivo de orgullo, sí, y de orgullo para contárselo también al mundo, ¿no? Sí, ¿Qué vemos de este lado? Miren, aquí vemos una serie de representaciones dibujadas del ciclo agrícola. Bellísimas. ¿No? Este ciclo agrícola que empieza, por ejemplo, el 2 de febrero con las bendiciones de las semillas, el 3 de mayo con la petición de lluvias, el 15 de mayo con las festividades en honor a San Isidro Labrador, que tienen que ver con el inicio de la siembra del temporal, y en algunos lugares la bendición de los instrumentos de labranza, ¿no? Todo eso está en las bases de la creencia de la reproducción del propio maíz. Y vemos así como a lo largo del año, ¿no? Se van integrando nuevas imágenes, santos, ¿no? Que reiteran, ¿no? Procesos de petición de lluvia, de recolección de los primeros elotes, que es justamente la festividad del 29 de septiembre, que es cuando se inauguró el museo, justamente. Que es el Día Nacional del Maíz. Que es el Día Nacional del Maíz, porque actualmente, ¿no? Hay un movimiento civil mexicano en defensa a estas variedades, a esta cultura, a esta vida simbólica, que no solamente nos da identidad, nos da de comer. ¿Sí? Son alrededor de estas variedades que la mayoría del pueblo de México, sus poblaciones más pobres, ¿no? De alguna manera son las que detentan esta riqueza y son las que de alguna manera pueden sobrevivir, ¿no? Gracias a estos conocimientos, y que justamente queremos nosotros que la gente reflexione sobre la importancia de mantener estas semillas y no tener que comprarlas. ¿Qué busca este movimiento? Sin maíz no hay país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que tenemos que defender el maíz? Mire, sobre todo la defensa tiene que ver con una cuestión de patentes, ¿no? Porque muchas empresas transnacionales quieren patentar estas 59 variedades porque tienen características muy preciosas, por ejemplo, determinados tipos de aminoácidos, determinados tipos de aceites, ¿no? Determinadas cosas que se pueden elaborar gracias a las características de estas especies, y sobre todo, si ellos detentan estas patentes, el uso comunitario de las semillas se anularía, ¿no? Porque ellos tienen las patentes económicas. Entonces, y se anularía parte de nuestra historia, de lo que somos. Y nuestra riqueza alimentaria y nuestra capacidad de alimentarnos a nosotros mismos. Nuestra propia capacidad. Nuestra exacto. propia capacidad. Dependeríamos, ¿no? En gran medida, y además la variedad de nuestra cocina se reduciría, ¿no? O sea, hoy sabemos que de 500 variedades de manzanas que habían hace 30 años, hoy hay 7, y son las que se venden en términos comerciales. Este movimiento civil lo que defiende es esta posibilidad de acceder a esta biodiversidad, ¿no? De que la gente pueda seguir ejerciendo estos criterios de selección de acuerdo a lo que quieren seguir comiendo. Es la libertad de consumir lo que nos gusta consumir. ¿Y cómo podríamos contribuir desde nuestra individualidad a este movimiento? Es una excelente pregunta, porque nosotros somos consumidores, ¿no? Tenemos un poder, ¿no?, de consumo a través de nuestro dinero, a través de nuestras elecciones culturales. De esa manera nosotros podemos seguir eligiendo estos alimentos, seguir eligiendo este tipo de estilo de vida, y en la medida en la que nosotros compremos a estos productores, vengamos aquí a la Plaza del Solar a conversar con ellos, a darles el valor que verdaderamente tienen, ¿no?, a partir de nuestro consumo, de nuestra elección, pero también de nuestro dinero, estamos en posibilidades de garantizar que ellos sigan manteniendo, ¿no?, todas estas variedades que se generan alrededor de la milpa, estos estilos de vida, ¿no? Pues nos toca a todas y a todos, Así a todos defender
Todos el somos maíz, corresponsables. defender nuestra cultura alimentaria. Así es, mujeres como ella lo han defendido durante mucho tiempo. Hay que acompañar estas defensas, ¿no? Hay que, si nosotros realmente tenemos la conciencia de que nuestra dieta está bien, ¿no? Hay que acompañar estos procesos. Excelente, pues estamos en la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Estamos conversando con Dulce María Espinosa, directora de este espacio que se inauguró recientemente como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y estamos llegando a la última sala de este bellísimo edificio Molino del Rey, y que tiene que ver con el arte. Así es. Esta sala, nuestra última sala, pero no menos importante que las demás, nos habla justamente de cómo el tema del maíz ha estado presente desde el arte prehispánico, ¿no?, hasta el arte contemporáneo, ¿no? Pero no solamente en lo que se ha considerado el gran arte, ¿no?, sino que encontramos, por ejemplo, este tipo de piezas que son los característicos cuadros huicholes que nos hablan del origen de maíz, ¿no?, que nos hablan de la importancia del maíz en la cultura huichola hoy, ¿no? Pasamos en esta sala de piezas de reingrambre prehispánico a piezas tan actuales como las que tenemos aquí del maestro Toledo, por supuesto. Un gran defensor del maíz. Así tenemos aquí una pequeña muestra de su obra, ¿no? Preocupado él, porque bueno, pues el pueblo zapoteco, ¿no?, tiene pues su origen, ¿no?, mítico también en el maíz. Claro. Explica la vida a partir de la existencia de esta forma de vida, de esta planta sagrada, ¿no? Eso es lo que queremos también que la gente observe aquí, que el maíz es contemporáneo, ¿no? Insisto en esta idea. Esta gran manta, por ejemplo, es una manta que nos dona la campaña Sin Maíz No Hay País, que se elabora para la primera marcha, ¿no?, que tienen rumbo al Zócalo, justamente para defender, ¿no?, estas variedades, estas razas del maíz, pero no solo eso, ¿no?, sino todas estas poblaciones que viven, que han reproducido y que integran esto que llamamos la cultura del maíz, ¿no? Encontramos pues estas piezas más modernas, ¿no?, que nos hablan también de cómo el maíz sigue siendo pensado y repensado, ¿no?, para producir arte, bueno, estas piezas prehispánicas, ¿no?, este perro de Colima que es como muy característico, ¿no?, y que a todos nos encanta. Los perritos colimenses. Los perritos colimenses, ¿no?, estas vasijas, ¿no?, del posclásico, ¿no?, en donde también se expresa la importancia que tiene el maíz en ese tiempo como lo tiene ahora, ¿no? Acá que vemos, mazorcas. Sí. Elizabeth Ross. Elizabeth Ross, que también a partir de estas técnicas de barro y reflexiona también sobre pues lo que la gente quiera observar, ¿no?, al ver estas piezas que siguen teniendo como motivo al maíz, ¿no? Bellísimas. Para mí son como las huellas del maíz. Así es. Sí, para mí es como la diversidad del maíz, como, ¿no? A eso invitamos también Justo, a la gente, a eso, ¿no?, hay que venir, a que cada quien, a partir de todas estas piezas que tenemos la oportunidad de ver, tengamos un diálogo con ellas y pues que cada quien vea algo diferente. Y pues bueno, aquí hay otra pieza. Que también con semillas, también, ¿no? Con semillas, ¿verdad? También con semillas, como la semilla también sirve para hacer arte, ¿no? También sirve para crear otras cosas, ¿no? Del maestro Gerardo Huerta, pues destacando justamente pues una imagen tan importante como es la Virgen de Guadalupe, reproducida también, ¿no?, a partir de este arte de semillas que está todavía tan vigente en el país, ¿no?, y que tiene una antigüedad importante, ¿no? Encontramos también piezas de textiles, por ejemplo, ¿no? Estos son los famosos tenangos que representan también, ¿no?, historias, cosas que tienen que ver con el maíz, ¿no?, en sus distintos estratos, y que hoy estos diseños, ¿no?, son copiados por grandes diseñadores muy comerciales, ¿no?, que
ven en este arte algo comercial y sin embargo nunca realmente retribuyen a las comunidades originarias que están elaborando estos diseños algo, ¿no?, de los beneficios que se obtienen de ello. Entonces, también estas cosas hay que reflexionarlas, ¿no? Como el maíz, ¿no?, es sujeto de interés, ¿no?, claro, también por las grandes transnacionales, y como también hay movimientos civiles vinculados a la defensa también del arte, ¿no? Entonces, como observamos en este museo cómo el maíz está en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En la industria, en la genética, en el arte, en la comida, en la cocina, ¿no?, en la tecnología. Entonces, eso es lo que queremos que nosotros que ustedes vengan a conocer a este Museo del Maíz. Fue un gran esfuerzo para montar todas las piezas, para reunirlas. Son más de 100 piezas, algunas originales, algunas prestadas, algunas ya donadas a este museo, así que es un museo vivo, ¿no?, en la medida en la que el maíz sigue con nosotros y estas piezas pueden seguirse actualizando, ¿no? Y bueno, vivo también en el sentido de que está acompañado de un mercado, ¿no?, al que ustedes pueden venir a comer y a reflexionar también con los pequeños, los medianos productores, las cocineras tradicionales, de qué hablamos cuando hablamos del maíz. Bueno, aquí termina la exposición del museo como tal, la Casa del Maíz, pero tenemos, como les dijimos ya a lo largo de este recorrido, el Centro de Cultura Alimentaria, que es una casa alterna a este museo, y ahí tenemos un centro de documentación. Este centro de documentación que va a albergar literatura, investigación, cuento, dibujo para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ¿no?, para que vengan también, si quieren seguir conociendo sobre el tema de la cultura alimentaria de México, que puedan acceder a este centro de documentación donde tenemos computadoras, tenemos una ludoteca, y entonces la gente va a poder acceder directamente también a bibliografía, a recetarios, a investigaciones de corte más académico o a reportajes que se han publicado en forma de revistas, de libros, para que continúen, ¿no?, con este proceso de reflexión en relación a la cultura alimentaria de México. En este mismo espacio, que se llama el Centro de Documentación Bonfil Batalla, en honor a este gran antropólogo que hizo la primera exposición de maíz en el Museo de Culturas Populares hacia 1982, vamos a tener ahí un salón de usos múltiples en donde vamos a invitar a gente interesada en estos temas a que nos platiquen, ¿no? Ahí también va a haber talleres. En este mismo espacio vamos a tener una librería, una cafetería que va a tener una lógica muy de acuerdo a todo esto que hemos hablado en este recorrido, una cooperativa de cafetaleros, ¿no?, van a estar ahí ofreciendo un excelente café de México, es decir, para seguir apoyando, no solamente en el discurso, ¿no?, estos procesos, ¿no?, de los que estamos convencidos que hay que reflexionar, sino que sean los propios productores, ¿no?, quienes hagan una oferta, ¿no?, de toda esta riqueza vinculada a la cultura alimentaria. Entonces, pues no solamente es el museo, ¿no?, sino es la plaza donde ustedes pueden encontrar el mercado, y acompañada de un centro de documentación también abierto al público aquí en Los Pinos, en la primera sección de Chapultepec. Tenemos un estacionamiento los sábados y los domingos. Recordar que nuestro horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y el museo está abierto de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Están todos muy invitados a venir. Es un espacio increíblemente hermoso, Los Pinos, ¿no?, tiene muchas áreas verdes. Además, aquí los sábados y los domingos tenemos conciertos que acompañan al Mercado del Solar, ¿no? Este domingo, por ejemplo, viene Tania Libertad, ¿no?, a tocar como parte del Festival Cervantino. Entonces, todo el complejo de Los Pinos, donde está el Cencali, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, además ofrece una diversidad de opciones, de talleres, de conciertos, ¿no?, de los que ustedes también pueden disfrutar cuando visiten la Casa del Maíz. Buenísimo, pues
Ha sido un placer conocer Sencali, la Casa del Maíz y la Muchísimas cultura gracias. alimentaria. Muchas gracias, Dulce, por este recorrido. A Y ustedes. pues gracias por acompañarnos en este episodio de El Silabario. Recuerden que ya se encuentran disponibles todos nuestros recorridos y entrevistas en contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Yo soy Ángel Conto. Hasta la próxima. El Silabario, un podcast cultural. Gobierno de México.